Buenas tardes, estimada maestra. Soy el alumno Navarrete Rivera Jesús Celestino, con matrícula 3141900258 en el grupo 203 en la Universidad Univer Milenio, en la carrera de Derecho. Nos remitimos a presentar el tema delitos de corrupción a menores en el Estado de México, aclarando a lo que quiero llegar es que cualquier sujeto pueda comprender sobre el tema sin necesidad de estar involucrado en el ámbito legal. Ya como sabemos que la mayoría de veces los victimarios son personas que carecen de oportunidades para defenderse de los infractores y de las injusticias que suelen o que se presentan en sus procesos legales. Y esto nos lleva al derecho a ser oído, que es el principio del interés superior del menor. En todo su sistema de protección, así como teniendo en cuenta todas las decisiones que se tomen respecto al menor tendrán que apegarse a lo que sea más favorable para él. Comenzamos con aclarar algunos términos claves sobre el tema para tener una mejor comprensión sobre el mismo. Comencemos primero que nada con qué es la corrupción. Es el abuso que posee un poder para un beneficio propio. Esto es un abuso cotidiano en el poder adquirir que pueden adquirir algunos infractores ejecutando la acción de corromper, depravar, pervertir y sobornar a la ley haciendo el uso de sus influencias. Posteriormente viene la agresión, que es el ataque que se ejerce en contra de otra persona o de terceros, pretendiendo hacer un daño, tanto donde exista diferentes tipos de agresiones, como la agresión psicológica, en el cual los daños son en su mayoría mentales o emocionales, que incluyen desde insultos y en algunas también van acompañadas de agresiones físicas. Para esto, ¿qué son las agresiones físicas? Son donde se causan daños corporales a los menores, por ejemplo, ya sea golpeándolos con algún objeto o ya sea con puño, o también puede ser pateándolo. Y esta a veces se puede percibir por hematomas, que los conocemos más por moretones. Y en otros casos también los agresores son tan cuidadosos al agredir en su forma de cómo lo hacen, ya que lo hacen en lugares que son pocos visibles o de una forma que no quede rastro en la persona. También viene la agresión sexual. La agresión sexual es donde el agresor forza al menor a tener un contacto íntimo, sin importar que exista una penetración carnal, como lo son las violaciones que se dan a los menores de edad. En estos conflictos suele haber presencia del prevaricato. Para esto, ¿qué es el prevaricato? Es donde se hacen las condenas o dictámenes a los procesos que son injustamente aplicadas, ya que son por parte de funcionarios públicos, como lo son gobernadores o alcaldes, entre otros funcionarios. También hablar sobre la impunidad es como retomar lo que ya les había comentado. Es la imposibilidad a ser sancionado siendo una persona como que puede escapar de la ley, no justificando su actuar, como lo es ya corresponde
corresponde por sus acciones, y esta situación se da mucho con las personas de altos niveles de recursos que realizan maniobras para hacer su evasión legal. Otro punto importante es retomar las consecuencias psicológicas, porque eso nos contraen los abusos hacia los menores. Recordemos que una herida física con el tiempo puede curar, como lo son los golpes, pero las heridas emocionales, como son los insultos o las palabras que hacen sentir mal a otra persona, no suelen curarse con el tiempo, solamente se pueden tratar mediante un proceso psicológico para poder sobrellevar sus vidas y tratar de controlarlas. Es muy triste descubrir que los agresores son las personas que deben de cuidar de los mismos menores. Y es ahí donde el impacto emocional llega a ser más significativo para los niños, que son los menores, como ya se los había mencionado, ya que el menor se siente atentado, defraudado y solo confundido ante estos daños. Es por ello que llega a somatizar sus dolencias emocionales, como lo es en la ansiedad y en diversos trastornos, al no poder exteriorizar o verbalizar las conductas que está sufriendo o que lo lastiman al menor, presentando algunos de los síntomas que les voy a mencionar a continuación, que son los más comunes. Es el aislamiento del menor, que esto va de la mano con evadir a sus amigos que lo rodean o evadir a su entorno social. También otro síntoma que presentan es el síntoma de la enuresis. ¿Qué es la enuresis? Es cuando el menor suele orinarse en la cama o en cualquier lugar público que donde el menor se sienta en peligro o se sienta estresado por sí mismo. Las consecuencias conductuales son las que más llegan a pasar en estos casos, que son donde orillan al menor al consumo de drogas o de algún tipo de estupefaciente, y esto conlleva, pues, más que nada a arruinar sus vidas completamente, ya que las drogas orillan al menor a irse a vandalismos con sus amigos que los orillan por lo mismo de que no tienen la suficiente atención. Existen algunas formas de prevenir estos actos, brindando la información adecuada a los padres y a los menores sobre factores de riesgo y cómo actuar ante ello para no ser un poco temido ante estas situaciones. También es importante hacerles saber que no están solos y que pueden acudir a diversas estancias o instalaciones donde se les ayudará y se les brindará la suficiente información para prevenir estos casos. También cabe resaltar un punto muy fuerte y controversial en mi tema, que es la violación y la pornografía de menores. Como bien sabemos, la violación es el abuso sexual traumático que causa un tercero a un menor, que puede llegar a ser violenta o no serlo, así como también puede incluir contacto sexual o no incluirlo. Mientras que la pornografía consta de una grabación de un acto sexual o erótico con una o más personas, con ambas teniendo contactos. También es reprochable
que contraen consecuencias a corto y a largo plazo, como lo son los embarazos no deseados. También podemos encontrar que estas acciones pueden contraer las ETC, que son las enfermedades de transmisión sexual, y en algunas ocasiones pueden presentar diversas lesiones, ya sea en sus partes genitales o en diferentes partes del cuerpo. También, como ya se los había mencionado, las enfermedades de transmisión sexual suelen presentarse ya que el agresor, por lógica, como está enfermo, no suele ocupar alguna protección alguna cuando comete sus actos inusuales. También pueden presentar algunos trastornos psicológicos. Por fortuna, contamos con leyes que sancionan el mal actuar hacia los menores, así como se encuentra establecido en el subtítulo 4, capítulo 1 de la legislación penal procesal del Estado de México, que es en la que nos vamos a estar basando. También en la legislación penal procesal de México, como ya se los había mencionado, vienen las agresiones en todas sus variantes que ya les mencioné, que son el acoso, el exhibicionismo, la pornografía, el tráfico de menores. En el subtítulo 4 de la legislación penal procesal del Estado de México vamos a encontrar las sanciones más relevantes a los infractores sobre los menores. La pornografía se encuentra sancionada de acuerdo al artículo 204, donde se hace mención que la propagación de la pornografía infantil por algún medio electrónico o medio masivo de comunicación será castigada por 6 meses a 2 años de prisión. El tráfico de menores, acuerdo al artículo 219, consta de que un sujeto entregue a un menor a cambio de un beneficio económico propio, y esto se castiga de 3 a 10 años de prisión. El acoso sexual se encuentra castigado conforme al artículo 269, que nos habla de los hostigamientos sexuales con algún fin de lujuria. Se castiga con 6 meses a 2 años de prisión. También tenemos los exhibicionismos eróticos. Estos exhibicionismos eróticos se castigan de acuerdo al artículo 170, donde se hace saber que sin el consentimiento de la otra persona puber se ejecute en ella un acto erótico sexual, un acto erótico sexual. Como también podemos saber que su sanción va de 6 meses a los 2 años de prisión. En el artículo 271 dice que al que tenga una cópula con una mujer menor de edad se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. Como también en el artículo 273, que nos hace mención sobre la violencia física o moral que se puede causar a una persona sin su voluntad. Esto es con una condena de 10 a 20 años de prisión. Y bueno, concluyendo con mi tema tan complejo y difícil de digerir, ya que no hay una manera de erradicarlas, y las sanciones en las leyes establecidas, como ya se los mencioné, no son tan severas para los infractores. También es muy triste saber que las personas con suma inocencia, como lo son nuestros menores, que son más vulnerables, como lo son también en nuestro estado, ya sean los niños, se les arrebata por otra persona malintencionada
sin valores morales, que es lo peor, y que nos someten a una serie de barbaries por adquirir una satisfacción, ya sea física, sexual o monetaria. Bueno, y por último, pero no menos importante, hago resaltar que mi tema es una gran relevancia en nuestra sociedad, ya que no solo para el ámbito legal, al igual que los programas o las actividades que se realizan para tratar de prevenir abusos de cualquier índole hacia hacia nuestros menores, ya que es una forma de evitar futuros delincuentes que se formen. Ya para las personas que sufren algún tipo de abusos son más propensas de unirse a algún acto delictivo, como lo es alguna banda delictiva que se dedica al robo. Bueno, y pues solamente quiero decirles que cuidemos de nuestros niños, ya que son hijos, hermanos o simplemente son parientes de alguien que tenemos a nuestro alrededor. Gracias por su atención. Hasta luego.